Shalom Ubraja, Siman Shin Ain Aleph Saif Bet. Dice Shulchan Aruch, un Israel, Ben Hatzer Zo, Shalach Lishvot, Be Hatzer Acheret, Be'en Da'ato Lachzor Be Shabbat. Dice un Yehudí que vivía en nuestro edificio y se fue Erev Shabbat, como habíamos explicado en el shiur anterior, que es muy común, por ejemplo, en una parejita recién casada que fueron a pasar Shabbat a la casa de los padres. Y si ellos se fueron, no hace falta que pongan su porción de pan para hacer parte en el Eruv Hatzerot. Se fueron. Así explicamos en Saif Aleph que el Eruv está excelente, incluso que ellos no pusieron nada. Dice el Saif Bet, dice, y después se arrepintieron y volvieron en la mitad del Shabbat. Entonces vemos en la mitad del Shabbat que de repente esta parejita apareció en el edificio y entran a su apartamento. Hoy ve, pero no pusieron pan en el Eruv. No importa. Por cuanto que cuando empezó el Shabbat, empezó Be'eter, empezó Be'kashrut. Y según la halajá, normalmente decimos que ellos no iban a venir. Entonces, una vez que empezó Be'eter, decimos Oil Be'utra Utra. Una vez que ya se permitió para todo el Shabbat. Dice Mishnah Berurah, Saif Katanjet, Ey no oser, ¿de qué van de Baet Shalach lo hayadato lachzor be Shabbat? Cuando se fueron, ellos no pensaban volver. Inken kvar isiach dirato milev, ya está, ya se lo sacaron de la cabeza. Babale Shabbat Utra beshuv lo teasar. Todo esto dice en un Israel. Aval gabeakum kaimalandim babe Shabbat oser. En un goy, dijimos en el shiur anterior, que si volvió el goy, incluso para el dad del Ramó de Saif Aleph, que habíamos explicado que si se fue lejos, que no hay problema, si llega a volver en Shabbat, sobre el goy, decimos que prohíbe. De lo shayach gabeakum lo marche kvar isiach dato, porque en el goy no decimos que isiach dato, al revés. Va a explicar el Mishnah Berurah, si vemos que al final volvió, esto nos demuestra que desde un principio él quería venir y nunca se desarraigó de su apartamento, de su vivienda. Entonces, si no se le alquiló el lugar al goy, entonces no va a servir. El Sharat Tziyun Seif Katan Vav trae que todo esto no es como la shita del Taz, que el Taz dice que si él se desarraigó y se fue, y escuchamos de él que se fue, que se quería ir y después se arrepintió, no pasa nada. El Shevet HaLevi dice que Bismanenu, que existen muchos goyim que sabemos que se van los fines de semana a countries, a barrios privados, se van de vacaciones. Entonces, si conocemos a este goy que se va los viernes y aparece después recién domingo a la noche, o aparece Motzei Shabbat, entonces este tipo de goy podemos lismoj a la shita de Ataz, que afilu que pasó un percance y tuvo que volver pitom de repente en la mitad de Shabbat, que tenga los dinim como un Yehudí que decimos Oil Be'utra Utra. Dice Saif Gimel, Echad min hashuk shaya lo bait b'hatzer. Había un Yehudí que tenía un apartamento, él era dueño de un apartamento de nuestro edificio. Umet, y falleció en la mitad de Shabbat. Él no vivía en este edificio. Entonces por ende, él no tenía parte en el Eruv. Muy bien. Falleció en Shabbat. Y este señor que falleció, tenía un heredero, vamos a decir su hijo, vivía en este edificio en otro departamento. ¿Sí? Un edificio de 10 pisos. Este señor era dueño del piso 10 y el hijo vivía en el piso 9. Y Med Mibeodiom, si este señor que falleció Erev Shabbat, en Asojeo Ser, entonces el hijo, que ahora él va a ser dueño del piso 9 y del piso 10, no prohíbe. ¿Por qué? Porque Shaeruv Shemearev al Beito Matir Gamma Sheirash. Él tenía Eruv con el resto de los dueños de los demás departamentos. Entonces el pan que él puso Erev Shabbat, incluso que cuando lo puso sin pensar que este pan tiene que servir también para el piso número 10. Vamos a suponer que lo puso el miércoles.
y el papá de él falleció recién el viernes, no importa. Por cuanto que recae en Eruv, en el momento que entra Shabbat el viernes a la noche, y en ese momento el papá del piso 10 ya había muerto, entonces el heredero, que ahora es dueño del piso 9 y del piso 10, el pan que él puso el miércoles le sirve para Eruv de todo el edificio. Beimet Mishecha Shecha, dice Shulchan Aruch, todo esto porque falleció Erev Shabbat. Pero si falleció Shabbat a la noche o Shabbat durante el día, en ese caso, y ahora el dueño del piso 9 heredó también el piso 10. Y cuando empezó Shabbat, el piso 10 no tenía pan. ¿Por qué? Porque el papá de él no vivía en este edificio. Y el que vive en el piso 9 no vivía en el piso 10. Entonces el pan que él puso para hacer Eruv sirvió solamente para el piso 9, para el apartamento de él donde él vive, no para el apartamento de él del piso 10. Entonces es como un Yehudí nuevo que llegó a vivir al edificio en la mitad de Shabbat. ¿Qué pasa en ese caso? Un Yehudí nuevo que llega al edificio en la mitad de Shabbat. Dice en ese caso, Oser, dice Mishnah Berurah, Saif Katan Yud. Estamos hablando, Ben Shenichnas la Durba o no hay diferencia si el del piso 9 vino y empezó a utilizar la casa. Por el solo hecho de que ahora él también puede utilizar la casa número 10, quiere decir que una persona que tiene 2 viviendas en el mismo edificio, cuando él pone el pan del Eruv, está permitiendo las 2 viviendas, incluso que Behemet puede ser que vive en una sola. Pero esto porque lo hizo antes de Shabbat. Pero en el caso que estamos hablando nosotros, que él ahora se hizo dueño de la vivienda en Shabbat, dice Saif Katan Yudbet, Oser. Afilo y lo va a yoresh la durbe oto abain mikloma con mikredira bebalim que van a ayudar a por cuanto que él vive en este edificio y tiene la posibilidad de utilizarlo, incluso que no lo utiliza. Entonces, prohíbe. Dice Seif Katan Yudalet, Eino Moil, no sirve el Eruv que él puso. Que van de Baed Ben Hashemashot Shuaz, Sman Kinyat Eruv, lo haya Baichelo, en Hal Eruv Alabaitze. Y en este caso, que este Yehudí es como un Yehudí nuevo en esta dirá, no decimos oil beutra utra. Los ajaronim preguntan, tras el Birulajá, ¿por qué no decimos oil beutra utra? Digamos que si ya empezó Shabbat bien y después falleció el del piso número 10. Es un machloket muy grande en los ajaronim. ¿Por qué explicar o no explicar acá que decir que ya empezó Beeter? De esta alajá vamos a aprender algo. Estuvimos hablando que todo esto era según la realidad que utilizaban antes, que cada uno ponía una porción de pan. Pero si el eruv que era un pan que lo levantábamos y se le adquiría a cualquier persona, si tanto que sea gente que estaba ahora o gente que van a venir más tarde, que van a venir en los próximos Shabbatot, como explicamos en el final de Siman Shin Samach Vav, esto nos va a servir cuando vino algo nuevo, Erev Shabbat. Pero si vino alguien nuevo en Shabbat, es como este caso que estamos hablando acá, que el Yoresh es nuevo, incluso que él tenía una casa acá. Entonces imaginémonos alguien, un Yehudí, que compra un departamento en este edificio y hace la mudanza de él en Shabbat. Entonces es alguien nuevo que entró a vivir en Shabbat y no puso pan y tampoco le sirvió el eruv que hicimos con Sejiá. Rompe todo el eruv y no decimos oil beutra utra. Entonces lo mismo vamos a agrandar en un barrio privado donde hay eruv, o vamos a hablar en las ciudades donde hay eruv. Si sabemos que hay un Yehudí que vino en Shabbat y compró una dirá y él ahora es dueño de un lugar y empieza a vivir en Shabbat, Najón que es un Yehudí mumar porque está viviendo, está haciendo una mudanza en Shabbat, pero
la lajaca y malán que de un Yehudí mumar hay que hacerle eruv y también le jumra hacemos sejirut. Entonces, este Yehudí mumar que vino en Shabbat arruinó el eruv porque lo que teníamos sejía del pan, incluso para los nuevos habitantes, sirve para los nuevos habitantes que vinieron Erev Shabbat. Pero los nuevos habitantes que vinieron en Shabbat, esto no tiene arreglo. Entonces, imaginémonos una ciudad entonces muy grande, donde hay muchísimas personas, millones de habitantes, y hay un eruv para esta cantidad de gente, entonces las posibilidades de que haya una mudanza de un Yehudí mumar en Shabbat, hay que calcularlas, porque puede ser entonces que es muy factible que se rompa el eruv. Be'atzlachá rabá kol tu.